Hola a todos, todas, todes. Espero que el día de hoy se encuentren muy bien. Me presento, mi nombre es Cindy Espina, soy parte del equipo de ayudantes del profesor Fernando Lobo, del ramo de Psicología y Epistemología. En esta oportunidad nos toca ver los textos correspondientes a la sección 9, que en primera instancia vamos a ver la estructura de las revoluciones científicas, la parte introductoria de este texto de Thomas Kuhn, y en segunda instancia vamos a ver los planteamientos de Wittgenstein sobre el lenguaje. Voy a comenzar por proyectar lo que les tengo, lo que les preparé para este video. Acá, ya. Vamos a partir entonces por Thomas Kuhn. Bueno, Thomas Kuhn va de 1922 a 1996, es físico, historiador y filósofo, es reconocido por sus contribuciones al cambio de orientación de la filosofía científica durante la década de 1960. Dentro de sus planteamientos, Kuhn sostiene que el estudio histórico es necesario para comprender el desarrollo de la ciencia. Esto lo vamos a ir entendiendo en el transcurso del video. Para ponernos un poco en contexto, a mediados del siglo XX, la filosofía de la ciencia tenía la función de determinar las reglas metodológicas que garantizan la racionalidad científica. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir esto es que cualquier interpretación científica era única y además de ser única remite a un punto específico en el pasado. Todo esto, por ejemplo, lo podemos ver con claridad en los estudios logrados, en los estudios de logros científicos llevados a cabo al momento. Lo encontramos también en las lecturas clásicas, los libros de texto, los cuales de alguna forma los nuevos científicos van aprendiendo, aprenden en realidad la práctica de su profesión. Sin embargo, lo que sucede aquí, que todas estas formas de ver la ciencia y que de alguna manera también marca las pautas de análisis epistemológicos de esta época, entran en crisis, dando pie a nuevos movimientos filosóficos que nos van a proponer nuevas formas de explicar cómo va cambiando el desarrollo científico. Bueno, dentro de estos nuevos movimientos encontramos en lo que nos quiere plantear en este ensayo Thomas Kuhn, que en realidad nos propone él la idea de que fuimos mal conducidos por la historia de la ciencia, puesto que nos dice que se ha construido una concepción de la ciencia que por su fin pedagógico y persuasivo enseña a las nuevas generaciones obligándolas a ajustarse al ideal que las produjo. Acá yo les puse una cita para ya entrar de lleno a lo que nos quiere decir Kuhn. Y bueno, él dice aquí, el desarrollo científico se convierte en el proceso gradual mediante el que esos conceptos han sido añadidos solos y en combinación al caudal creciente de la técnica y de los conocimientos científicos. Y la historia de la ciencia se convierte en una disciplina que relata y registra esos incrementos sucesivos y los obstáculos que han inhibido su acumulación. Entonces esta cita nos da a entender es que el desarrollo, que la ciencia en realidad se desarrolla mediante acumulación de descubrimientos, donde por una parte se registra quién y en qué momento fue descubierto alguna teoría científica contemporánea, y por otro lado se debe descubrir y explicar el conjunto de errores que impidieron que esta acumulación más rápida de los componentes del caudal científico moderno. Aquí entramos de lleno a lo que Kuhn refiere o lo que se entiende en este caso como ciencia normal. Bueno, entonces tenemos una historia de la ciencia dentro de sí misma y la encontramos, ¿cierto? Como les dije anteriormente, en los libros, los textos, las revisiones, y lo que le va a dar particularidad a esta es que generalmente son juzgadas bajo las bases del método científico. Y por otro lado vamos a tener la historia de la ciencia, que es una historia elaborada desde afuera y que nos dice
que la ciencia está formada por hombres que de alguna manera están condicionados en su actividad por factores, por ejemplo, políticos, sociales, psicológicos, culturales, y que en realidad estos no van a tener mayor relación o no tienen relación alguna con los principios del método científico. Sin embargo, lo que Kuhn nos va a plantear es que, y esto es muy importante, es que el progreso de la ciencia es esencialmente un proceso discontinuo y que se produce a través de saltos, aún incluso cuando, por ejemplo, el ritmo de adquisición de los conocimientos sea de forma lineal o sea una constante. En este sentido, Kuhn considera que todas las disciplinas científicas evolucionan de manera similar, pero que siguen una serie de etapas. Primero, entonces, tenemos, por ejemplo, cuando un fenómeno comienza a ser estudiado. Cuando un fenómeno comienza a ser estudiado, se abre un abanico de posibles hipótesis que van a dar explicación a ciertos fenómenos, ¿cierto? Y cada una de ellas está basada cada una de estas posibles hipótesis va a estar basada en la observación y en el método científico. Por lo mismo, pueden coexistir sin mayor problema. Sin embargo, solo una de ellas va a ser la que va a prevalecer sobre la otra. Lo dicho anteriormente no quiere decir que Kuhn piense que el resto de las hipótesis, por ejemplo, no sean válidas o sean menos científicas. No, ya que todas están basadas bajo la observación y el método científico. Solo lo que nos va a decir Kuhn es que estas o el paradigma establecido va perdiendo defensores que se hacen defensores que se van a hacer creedores de hipótesis que son más dominantes dentro de la comunidad científica, y esto va a dar pie a lo que el autor llama paradigma. ¿Y qué es lo que nosotros entendemos como paradigma? Se entiende por un paradigma un conjunto de hipótesis aceptadas por la comunidad científica y que van a formar las bases referenciales, indiscutibles para la actividad científica, tal como se los puse ahí en el PPT. Entonces, sabemos con esto que paradigma son un conjunto de hipótesis que van a explicar ciertos fenómenos. Por ende, posterior a un paradigma establecido va a nacer lo que se conoce como ciencia normal, donde de alguna forma, durante esta etapa, se va a buscar reafirmar el paradigma establecido. Sin embargo, si este paradigma establecido, por ejemplo, es contrariado a un nivel elevado por las demás teorías, esta va a perder validez, va a perder como su consagración, por decirlo así. Entonces, dicho esto, lo que siempre va a buscar la ciencia normal de alguna forma es mantener la promesa de éxito de tal paradigma. Entonces, a modo de síntesis, lo que nos quiere decir Kuhn en esta parte introductoria es lo que nos plantea es una reflexión entonces crítica de la historia de la ciencia, donde la representación central de su planteamiento se basa en que la ciencia normal, que viene posterior a un paradigma que ya fue establecido por la comunidad científica, comienza a presentar irregularidades, ¿ya? Entonces, cuando este paradigma que ya fue establecido comienza a presentar irregularidades en su capacidad, por ejemplo, de explicar o predecir algún paradigma, puede conducir a lo que el autor llama la revolución científica. Y estas revoluciones científicas se van a dar a través de nuevos paradigmas. Por eso es que para Kuhn no hay avance en la ciencia, no hay un progreso, sino más bien hay saltos que hacen que cambiemos de un paradigma a otro. Y esa es la gran contribución de Kuhn en lo que nos tocó leer en esta sección del ramo.
Ahora vamos a pasar a ver a nuestro segundo autor, que es Wittgenstein, y vamos a ver qué nos dice él sobre el lenguaje. Bueno, Wittgenstein es un filósofo, matemático, lingüista y lógico austríaco. Publicó el Tractatus Logico-Philosophicus, hace de la filosofía un análisis del lenguaje. Yo les puse una frase célebre de él que explica muy bien el primer Wittgenstein, que nos dice: los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Bueno, él tiene dos libros fundamentales. El primer libro se conoce como el primer Wittgenstein, y el segundo libro, que se conoce como el segundo Wittgenstein, que refiere a las investigaciones filosóficas. Lo que debemos tener claro es que tanto el primero como el segundo Wittgenstein, lo que importa es el lenguaje. En su primer pensamiento, él va a considerar, acá está, en su primer planteamiento, él va a considerar que el lenguaje es un intento de reflejar una realidad. Es decir, que es la forma que tenemos nosotros como seres humanos de conocer lo que nos rodea. Por eso, para este autor, el mundo constituye la totalidad de hechos atómicos, es decir, que todo lo que conocemos como realidad está configurada por pequeños hechos atómicos, los cuales son concretos, remarcados, y estos hechos lo constituyen cosas o entidades. Y estas cosas o entidades que nos nombra este autor van a ser nombradas de alguna forma. Por ende, se entiende que existe una relación entonces entre una cosa con la palabra. Así, entonces, todo lo que existe en este mundo se puede nombrar. Y esta es la gran contribución en el primer Wittgenstein, es lo que él nos quiere plantear sobre la filosofía del lenguaje. Y bueno, teoría que después él va a refutar y va a cambiar. Y bueno, eso lo vamos a ver durante el segundo Wittgenstein. Siguiendo esta lógica, entonces, bueno, lo que nos plantea este autor son dos concepciones importantes. Por un lado está el hecho atómico, que refiere a una combinación de cosas, objetos, que encontramos en el mundo, y por otro lado la proposición atómica, que se entiende como la combinación de palabras. Recordemos que, como les mencioné ya más adelante en este video, o sea, más atrás en este video, es que cada cosa tiene su palabra y cada palabra tiene su cosa. Es asimismo, entonces, como las proposiciones atómicas representan hechos atómicos, van también las palabras unidas corresponder a hechos. Una palabra a una cosa. Un ejemplo claro de esto en Wittgenstein es la pintura, la cual nos dice que las palabras hacen una pintura representativa, puesto que el lenguaje representa la realidad. Por tanto, nos dice que las proposiciones atómicas, por ejemplo, que no representen hechos atómicos, van a carecer de sentido. Que en el contexto de palabras, por ejemplo, podríamos decir que, y lo que él nos quiere plantear, que el conjunto de palabras que no representa alguna cosa de la realidad se vuelve nada, porque según el primer Wittgenstein van a carecer de sentido. Por tanto, por eso él dice que esta frase y que remarca lo que es el primer planteamiento, que los límites de mi lenguaje son también los límites de mi mundo. Por ende, aquello que yo no puedo expresar con palabras no va a existir. Y ahí, entre, por ejemplo, más rico sea mi vocabulario, más amplio va a ser mi mundo. ¿Por qué? Porque Wittgenstein nos dice en su primer planteamiento que los límites del mundo están limitados por nuestro propio lenguaje. Cada palabra corresponde a una cosa y cada cosa corresponde, en este caso, a una palabra.
Siguiendo esta lógica y entendiendo entonces el primer Wittgenstein, les puse acá una frase que dice lo siguiente: los problemas filosóficos pueden ser resueltos analizando la naturaleza y función del lenguaje. ¿Por qué pueden ser resueltos? Bueno, es súper simple, porque el lenguaje es la expresión de pensamiento y al mismo tiempo es la representación de realidad. Entonces, supongamos que tenemos un grupo que representa todos los enunciados verdaderos. Un enunciado es verdadero si lo verificamos como tal de una manera empírica. Entonces, dicho de otra manera, por ejemplo, un enunciado debe estar respaldado por un hecho. Eso es lo importante. El enunciado debe estar sí o sí respaldado por un hecho. Todos los enunciados verdaderos permanecen entonces a un conjunto mayor que serían, según Wittgenstein, los enunciados que tienen sentido. Un enunciado tiene sentido si se refiere a un hecho que puede ocurrir o que yo puedo comprobar. Como por ejemplo, el sol está fuerte es una frase que tiene sentido porque puedo ir y comprobarlo, ¿cierto? Entonces, siguiendo esta lógica, para Wittgenstein el trabajo filosófico carece de significado. ¿Por qué? Porque en realidad todo lo que no tenga sentido queda fuera de esta lógica, de este planteamiento, ya que son enunciados que no podemos verificar como hechos, no podemos verificar en sus hechos, en realidad no podemos de qué manera referirnos al hecho, por lo mismo no podemos saber si es verdad o no tenemos cómo comprobarlo empíricamente. Bueno, y dentro de estos enunciados hay enunciados, por ejemplo, un enunciado que no tenga sentido vendría siendo puerta, patio como mañana. No tiene mayor sentido. No podemos determinar qué es lo que, o en este caso ustedes no van a poder determinar qué es lo que yo quise comer, o en realidad si fuera verdad, por ejemplo, que me fuera a comer la puerta, eso sería imposible comerme una puerta, así que igual carecería de sentido, ¿ya? Entonces, tanto los enunciados que no tienen una lógica carecen de sentido, y también van a carecer de sentido los enunciados que a simple vista parecieran tener una lógica, como por ejemplo el alma del ser humano es inmortal, que en cierto grado tiene una lógica, pero como no tengo cómo comprobarlo, carecen de sentido. Entonces, ¿qué es lo que se me pide para que un enunciado, según el primer Wittgenstein, tenga sentido? Según Wittgenstein, el mundo es un conjunto de hechos simples que ocurren, y un hecho simple es aquel que no podemos dividir en hechos más simples, y que están formados también, como dice, por objetos que tienen en realidad ciertas propiedades o que están relacionados. Entonces, siguiendo esta lógica, un enunciado tiene sentido si representa un hecho simple. Por ello debe estar compuesto por palabras que refieran a objetos que forman parte de hechos verdaderos, donde las palabras deben estar conectadas entre sí o configurar y que configuren una frase. En este caso, por ejemplo, una frase con sentido vendría siendo el agua es líquida. De este modo, entonces, y siguiendo esta lógica del primer Wittgenstein, la filosofía no nos diría nada, ¿cierto? La filosofía en este caso limitaría la aclaración porque hay enunciados que en realidad no tenemos cómo verificarlos, no tienen un hecho concreto ni lo podemos verificar de forma empírica. Y termino con la frase de cierre del primer Wittgenstein, y que da a entender también todo lo que es la concepción de su primer planteamiento. Y bueno, él nos dice que de lo que no se puede hablar hay que callar. Y bueno, acá yo les dejé una síntesis del primer Tractatus, del primer planteamiento de Wittgenstein. Ahora vamos a pasar al segundo planteamiento. Bueno, acá acá da un giro en realidad, da un giro en su pensamiento, hace una crítica a su propio Tractatus, donde menciona, de hecho, estar equivocado y que incluso es necesario hacer un enfoque nuevo.
Bueno, a este pensamiento, el enfoque que le da al final es el juego del lenguaje, donde él va a considerar en este segundo Wittgenstein que el significado de un término va a depender exclusivamente del uso que se le dé a este término. Es decir, como utilizamos la palabra en una frase determinará lo que yo quiero expresar y automáticamente va a eliminar la relación empírica que veíamos en el primer Wittgenstein del hecho-objeto. Su nueva teoría de significados entonces gira en torno a conceptos de reglas y, eh, y bueno, y estas reglas ayudarán a determinar eh, cuando se usa una palabra, cuando el uso, por ejemplo, de una palabra es correcta, distinguirla de situaciones incorrectas. Por ejemplo, decir que el melón es verde vendría siendo incorrecto porque hay melones naranjos también, ¿cierto? Y bueno, acá les puse hice este diseño. El lenguaje obedece a su contexto, entonces siento que tenemos la mesa, pero yo, bueno, les puedo, si ustedes tuvieran solo el concepto de mesa aquí presente, no sabrían a qué me refiero. ¿Por qué? Porque de esta palabra yo puedo referirme o puedo decirle ven la mesa, o también puedo decir, en realidad no quiero decir ven la mesa, sino que lo que quiero decir es que saben, esta mesa está rota, o simplemente quiero nombrar de qué está hecha la mesa, ¿cierto? Y bueno, ese es su gran planteamiento en el segundo Wittgenstein. Acá yo les puse un ejemplo por el método el método de las reglas y cómo estas te ayudan a determinar el uso de cada palabra. Y bueno, acá yo puse un segundo ejemplo que me gusta bastante. Yo considero que el cómic refleja mucho lo que, o sea, dentro de los cómics existe mucho el juego del lenguaje, que es lo que nos plantea Wittgenstein. Bueno, ahí ustedes lo leen en sus casas, bueno, de donde quieran que estén en verdad, cuando estén viendo este video, ahí lo leen, este cómic con más pausa, es súper bueno. Y bueno, lo que Wittgenstein en este sentido, y para explicarlo a modo general, lo que Wittgenstein pensaba la importancia del lenguaje en realidad. La importancia del lenguaje tenía la idea de que se usaba para participar en lugares públicos y sociales. Con esto él se refiere a que aprendemos las palabras como medio para participar en actividades sociales. Y el ejemplo de esto, por eso traigo de ejemplo este cómic en realidad, donde por ejemplo acá la palabra que más se repite es asesinato. Sin embargo, esta palabra se emplea en diferentes contextos y solo va a poder ser entendida por los grupos que tengan relación con el ámbito en el que se usa. Wittgenstein también decía en su texto que si un león hablara, por ejemplo, no podría entenderle. Y esto es simplemente porque un león con una vida tan diferente a la nuestra no podría en este caso entender los juegos sociales que nosotros practicamos como sujetos y en los que las palabras adquieren también su significado, ¿cierto? Por lo que un entendido, por ejemplo, no sé, aún incluso entendiendo la gramática, por ejemplo, o las palabras que conforman la lengua, no podrá participar nunca del juego de los humanos porque en realidad no vive la realidad que nosotros vivimos. Entonces, a modo de síntesis, el primer Wittgenstein lo que nos va a plantear es la existencia de un ajuste entre la estructura del mundo y la estructura del lenguaje. Lo que quiere decir esto es que se puede hacer una visión a priori de la estructura del lenguaje a través de su primer pensamiento. Por ende, el Tractatus vendría siendo solo un andamio, en este caso, del lenguaje cuando enlaza su verdad, pero cuando enlaza este lenguaje su verdad, este puede ser desechado, o sea, cuando cambia su contexto.
Sin embargo, para el segundo Wittgenstein, lo que importa son los juegos de lenguaje, cómo se va a utilizar cada palabra y para que nosotros, en este caso, como chilenos, por ejemplo, nosotros, un ejemplo claro de esto, antes para dar el cierre, nosotros utilizamos el cachai. Un extranjero puede venir y no va a entender el cachai, a no ser que se introduzca en el juego del lenguaje y incorpore este concepto que es muy de nosotros a su propio juego del lenguaje. Bueno, y para ello dentro de esto hay tres elementos que se ajustan, que es el lenguaje, las formas de vida y el mundo. O sea, cosas que hacemos o determinamos en común. Y bueno, eso es lo que nos presentan estos dos autores y bueno, doy por cerrado este video. Cualquier duda o consulta pueden hacérmelas llegar a mi correo y bueno, muchas gracias a todos, todas, todes y estamos viéndonos en un próximo video. Que estén muy bien, un abrazo. Chao.